Bueno, en línea Javier Milei. Javier, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto enorme hablar contigo. La pelea de Juntos por el Cambio y del gobierno, ¿usted la mira por la tele y se alegra? La verdad es que la miro y con la convicción de que nunca me equivoqué acerca de lo que son un rejunte de parásitos peleándose por los cargos, por los privilegios de la política y que viven de espalda a los argentinos y que jamás van a ser parte de la solución porque son el problema mismo. ¿Por qué son el problema mismo? Porque los cambios que requieren la Argentina requiere que justamente tengan comportamientos totalmente opuestos a los que tienen. Implementar las políticas que requiere Argentina para salir de este pozo implica justamente recortar los privilegios y el accionar nefasto que tiene el Estado sobre la economía. Y eso no va a ocurrir en manos de esta gente. ¿Por qué? Porque justamente los incentivos de ellos es hacer todo lo contrario. Es decir, al haberse convertido la política en una actividad profesional, ellos solamente ponderan sus negocios y su supervivencia política. De hecho, no les importa nada, digamos, con quién se juntan o no. Solo les importa ganar elecciones para tener cargos y así seguir con este esquema que lo único que hace es hundir a los argentinos. Es decir, para ponerlo estructuralmente, esto no es nuevo, esto es un problema que tiene más de 100 años. Y Argentina, de haber arrancado siendo el país más rico del mundo, hoy es 140 al tipo de cambio paralelo, con más de 40% de pobres, con 10% de indigentes, con la inflación viajando en la punta al 150 y camino al 200. Pues esto es un desastre y es justamente por esto. Ahora, usted también se ha convertido en un político profesional y usted también hoy por hoy está luchando por el cargo de presidente. No en esos términos. Okay. No en esos términos. Lo voy a poner en términos de búsqueda de poder, por decirlo de alguna manera, o del voto. Cuando los políticos tradicionales le piden a usted el voto, le piden el voto para tener el poder de transformar su vida. Cuando yo le pido el voto a la gente, le pido el voto para devolverle el poder a la gente, para que la gente pueda ser el responsable y ser el propio arquitecto de su propio destino. Es una visión totalmente distinta. Es más, de hecho yo ni siquiera cobro mi dieta porque la sorteo regularmente, porque creo que los impuestos son un robo y que básicamente ese es un dinero sucio que por lo tanto se lo tengo que devolver a la gente. Y si usted es presidente, elegido presidente en octubre o en noviembre, ¿usted también va a sortear como presidente el sueldo o la dieta o sí, no tengo ningún tipo de problema de hacer eso, pero lo más importante, voy a impulsar una reforma del Estado que baje fuertemente el gasto público, donde esa reducción del gasto público va a golpear esencialmente sobre los privilegios de la política. Por ejemplo, recortar la obra pública y llevarla a un sistema de iniciativa privada a la chilena, eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincias y municipios, eliminar los subsidios económicos recalibrando las ecuaciones económicas financieras de los contratos, avanzar en la privatización de las empresas públicas, ¿sí? Y tratar de eliminar con los privilegios de la política, por ejemplo, con jubilaciones de privilegio. Es decir, todas cuestiones, ¿sí?, que tienen un impacto directo sobre el bienestar de los políticos y el malestar de los argentinos de bien, y sin dejar de lado nunca la reforma, digamos, monetaria, que a la postre termina eliminando el Banco Central, que tiene como consecuencia, le hago una pregunta, ¿sabe cuánto nos roban los políticos por año con el cuentito de tener un Banco Central, digamos, soberano, la soberanía monetaria? ¿Sabe cuánto nos cuesta? Ni idea. 30.000 millones de dólares por año. ¿Y en qué se va esa guita? Es gasto público, o sea, lo pierden los argentinos de bien. Claro, es
es el señoriaje, es decir, el dinero que emite el Banco Central para financiar al fisco. Son 30.000 millones de dólares por año, que se refleja en la tasa de inflación, que perjudica a todos los argentinos, perjudica el funcionamiento del sistema económico, pero que más especialmente golpea sobre los más vulnerables. Javier, entonces, ¿la reforma del Estado es la primera ley que usted envía al Congreso si es presidente? Sí, exactamente. La madre de todas las reformas es la reforma del Estado. Supongamos que el Congreso, que no tiene mayorías en el Congreso, ¿no? Y le viene rechazada la ley, tanto en diputados como en senadores. ¿Qué hace? Envío un referéndum. Las reformas estructurales necesitan ser aprobadas por el Congreso. Y si el Congreso no lo hace de buena voluntad, dado que no quieren modificar y recortar sus privilegios, se le explicará a la población con la mayor claridad posible y se enviará entonces al Congreso para que se haga un referéndum. El referéndum lo que tiene que es vinculante, tiene que pasar por el Congreso, y entonces ahí los políticos le tendrán que explicar a los argentinos por qué no quieren hacer las reformas que han triunfado en todo el mundo. Faltan 6 días para inscribir las alianzas, solamente 6 días, ¿no? Es el 14 de junio. ¿Existe la posibilidad de algún tipo de alianza o acuerdo con Macri y Bullrich para eso? Mire, lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio es público y es conocido, que yo tengo una excelente relación con la señora Bullrich, por quien además yo tengo aprecio. Y lo mismo ocurre con el expresidente Macri. Yo avisé que el siniestro es un traidor y que estaba dispuesto a todo. Perdón, ¿el siniestro es Larreta? Sí, es el ser más sucio de la política argentina y que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder. Y es capaz de cualquier traición, cualquier tipo de operación de ensuciar y atacar, porque él lo que dice es que él no ataca a nadie. Estrictamente no, pero él manda a sus sicarios a atacar y a ensuciar, y tiene equipos destinados a hacer ese tipo de labores. No las hace él de manera directa, ni siquiera es lo suficientemente hombre como para hacerlo de frente, es tan cobarde que manda a otro a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso tarde o temprano iba a terminar así, porque está desbocado por querer estar en el poder. ¿Y cuál es la consecuencia? Que al poder hacer cualquier cosa termina traicionando a los propios, al margen que tiene las ideas incorrectas, porque él aboga por las ideas que han destrozado el país, pero al mismo tiempo él es tan fatalmente arrogante en términos de Hayek, que cree que el problema es que los otros lo hicieron mal porque son tontos, y como él es inteligente y lo va a hacer bien. Esto es como, mire, Eduardo, afortunadamente el comunismo funcionaba mal. ¿Sabe por qué? Porque si lo hubieran querido hacer más eficiente, en lugar de matar 150 millones de personas, hubieran matado 300 millones de personas. Bueno, entonces usted le avisó a Macri y a Bullrich. Entonces, insisto con la pregunta, ¿existe la posibilidad de algún tipo de acuerdo en estos próximos 6 días? Porque parece que Juntos por el Cambio se está rompiendo o se rompe. Pero es que el problema, estamos ya muy avanzados. Imagínese, yo estuve durante todo este tiempo construyendo una estructura, abrí la posibilidad infinidad de veces, hasta propuse crear una nueva fuerza para que podamos ir a una interna y que el que ganara gobernara y el que perdiera acompañara. Pero por eso, faltan 6 días. Por ahí, ¿puede ser factible o no? Ya es muy tarde, Eduardo, lamentablemente es muy tarde. Es decir, imagínese que, suponga que usted estuviera trabajando en mi estructura, estuvo haciéndolo durante un año. Usted es digno de una posición importante por el trabajo que hace. ¿Cómo hago para desplazarlo? O sea, todo no es posible. Mire, yo le digo algo. Si yo estuviera en una alianza con la señora Bullrich, ganamos en primera vuelta, pero caminando. Pero usted no puede estar traicionando a la gente
con la que estuvo trabajando el último año y por una cuestión de un shock político en otra fuerza desplazar a su gente. Es una traición hacia los que... O sea, me convertiría en un político más de la casta. Yo no puedo traicionar a la gente que estuvo trabajando conmigo en el último año y medio. Usted es consciente que, según las encuestas, ¿no?, lo que estamos viendo, está a poco tiempo de meterse en un balotaje. Sí, porque cuando miro las encuestas del Frente de Todos, esas encuestas dicen que gana el Frente de Todos y nosotros estamos segundos, La Libertad avanza, y cuando miro las de Juntos por el Cambio, dicen que gana Juntos por el Cambio y nosotros estamos segundos. Está claro que, independientemente de quién hace las encuestas, todo parece mostrar que estamos peleando el primer lugar. Es decir, hasta hace poco estábamos peleando un lugar por dejar tercero al kirchnerismo, que eso es algo maravilloso. ¿Se imagina dejarlo tercero al kirchnerismo con una fuerza que tiene un año y medio? Sería maravilloso, o sea, están terminados si pasa eso. Según las encuestas, usted podría llegar a ser el candidato individualmente más votado en las PASO. Individualmente. Sí, nosotros también tenemos esa información. Y algunos economistas, algunos analistas políticos dicen que si eso ocurriera, habría una corrida cambiaria en esa semana monumental. A ver, eso es tratar de agitar el miedo. En principio, eso no lo puede promover o impulsar la gente del Frente de Todos, porque ellos son el problema mismo en su máxima expresión. Ahora, yo le hago una pregunta al revés, Eduardo. Usted es un hombre experimentado, usted ha mirado la política argentina durante años y los mercados. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si gana un presidente pro mercado, el mercado le va a dar la espalda siendo alguien pro mercado? Es raro, es ingenuo el argumento. Es más, el argumento de la hiperinflación hasta está armado mal técnicamente, porque mire, si me permite un minuto, sí. Porque el peso y las LELIQs en el fondo son deuda. Si usted se encuentra con una situación de una empresa que tiene deuda y hace un anuncio esta empresa que va a rescatar esa deuda ¿vale más o vale menos? Vale más, porque usted la está rescatando, la va a pagar. Es decir, de hecho va a tratar de tender a paridad. Ahora, fíjese lo que sucede. Si usted no va a pagar, ocurre todo lo contrario. Nosotros estamos proponiendo en la eliminación del Banco Central, que podría en una variante ser en dólares si la gente elige esa moneda, que es lo más probable. Nosotros estamos proponiendo rescatar toda esa deuda, es decir, pagar las LELIQs y pagar la base monetaria, y para que la gente quede dolarizada. Es decir, es un rescate de la deuda. Quiere decir que esa deuda vale más, no vale menos. ¿Me comprende? Con ¿Y lo cual, los que dicen que va a haber una hiperinflación... Pero perdón, Javier, ¿de dónde saca los dólares para rescatar esos pesos? Si no tiene dólares. No, sí, es que ¿Dónde sí están? que los tiene. ¿Dónde están? Claro, le cuento, usted tiene, así como tiene los pasivos del Banco Central, usted tiene los activos. En los activos usted tiene reservas. Pero si no hay reservas, son negativas. No, bueno, le voy a decir algo. Técnicamente las reservas no pueden ser negativas. Y eso tiene que ver con un cómputo que hace el Fondo Monetario Internacional y que los economistas lo computan y lo computan de manera incorrecta. El Fondo Monetario Internacional es el cómputo de reservas internacionales netas porque necesita chequear la política monetaria y la política fiscal, que son las cosas que chequea cuantitativamente el fondo cuando hace un programa. Pero las reservas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos lo siguiente, se netea la posición de oro. Yo le hago una pregunta, la posición de oro, si usted va a liquidar el Banco Central, ¿para qué la quiere? Entonces vende el oro y recibe dólares por ese oro. Bien, ahora le paso otro caso.
la posición con el Banco de Basilea, que tiene que ver con hacer un clearing de moneda, porque usted tiene otra moneda, o sea, no tiene dólares, o sea, tiene peso, entonces necesita hacer clearing. La pregunta es, si está dolarizado, ¿necesita hacer clearing de monedas? No. Cuando usted toma, por ejemplo, los derechos especiales de giro, tiene que ver con lo que le da el fondo al país para hacer una suerte de clearing internacional, por si usted tiene una corrida, entonces para que, como usted compensa con los derechos especiales de giro, porque usted no tiene dólares para hacer esa operación. Si usted está dolarizado, no los necesita. Y es más, el fondo de CEDESA, bien medido, tiene 2.500 millones de dólares. Cuando saca toda esa cuenta, ¿sabe cuántos son? No. 11.500 millones de dólares. Con eso usted hoy rescata la base monetaria, por ejemplo. Y lo que tiene que ver, y lo otro que usted tiene en el balance del Banco Central, son 75.000 millones de dólares de títulos públicos. Entonces usted me dice, no, bueno, pero eso no cotiza a face value, o sea, al valor pleno. Ok, ¿cuánto cotiza hoy? ¿Un tercio? Bueno, un tercio son 25.000 millones de dólares. Eliminé toda la posición del ELIX. Javier, le agradezco infinitamente. Seguramente, por si favor, usted me lo permite, durante todo este tiempo vamos a hablar varias veces. ¿De acuerdo? Para mí es un placer, Eduardo. Muchas gracias por su llamado. Gracias. Javier Milei.